Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares. Hoy un árbol desde el mismo lugar de los Hechos. Desde ya les digo que estoy en el Monte de los Olivos y sí, vamos a hablar de este árbol que está aquí detrás mío. Si hay un árbol que es el más significativo y el más simbólico de todos a través de la historia y principalmente en la Biblia, es este, Etz Hazait, el árbol de oliva. Tanto su árbol como su fruto, el aceite, la aceituna, este que ven aquí, o su aceite, siempre fueron símbolos, siempre representaron, siempre fueron utilizados para analogías relatadas dentro de la misma. Vamos a hacer un recorrido por aquí y les voy a contar un montón de cosas relacionadas con este árbol y la Biblia, pero les anticipo de que este árbol siempre fue identificado con la inmortalidad, porque es un árbol que crece en condiciones imposibles y además adapta su estructura y su vida a diferentes cambios climáticos. Él soporta lluvias, tormentas, nieve, incluso sequías para dar sus frutos. Es un árbol que resiste, es un árbol que sus hojas se renuevan constantemente y es un árbol que además puede ser injertado y aún así dar frutos. Es un árbol que puede vivir miles de años. Amigos, este árbol está relacionado también con la fertilidad en tiempos de Grecia. Este árbol está relacionado con la sanación, porque por medio de su aceite se sanaba y aún se sigue sanando. Si hablo de aceite, no puedo dejar de hablar de que el aceite es usado para profecías y para ungir mesías o reyes. Y este árbol es usado también por Grecia, a partir de Grecia, como símbolo de victoria. Aquel ramo que se le pone alrededor de la cabeza a los vencedores olímpicos. Este árbol además es un símbolo de paz y de reconciliación. El mejor ejemplo lo tenemos cuando nosotros vemos la bandera de las Naciones Unidas con aquellos dos ramitos de este mismo árbol, aquellas dos ramitas que también fueron parte de la profecía de Zacarías y que hoy forman el símbolo de mi país, del Estado de Israel, entre dos ramitas y en el centro un candelabro de oro que también está representado aquí en la Biblia. Amigos, vamos a empezar a caminar y a contar de este fruto, la aceituna, de este árbol, el de oliva, y de todo lo que lo caracteriza. Desde ya, gracias por participar. Vamos. Comencemos diciendo de que el olivo se menciona en la Biblia más de 400 veces. Sí. Desde la época del diluvio en Génesis, cuando la paloma del arca trajo una rama de olivo a Noé, hasta el Apocalipsis, donde los dos testigos están representados como dos olivos, desde el principio hasta el final. Este árbol es reconocido como uno de los más valiosos y útiles, conocidos en muchas religiones, por supuesto, en las nuestras, en las monoteístas de la zona. Hecho basado en su rol fundamental dentro de la Biblia judía, la cristiana y la musulmana. Su importancia, por lo menos para Israel, se ve reflejada ya desde la parábola de Yotam o Jotam en Jueces, cuando dijo: un día salieron los árboles para ungir a un rey de entre ellos. Le dijeron al olivo: sé nuestro rey. Pero el olivo respondió: ¿debo renunciar entonces a mi aceite, por el cual tanto los dioses como los hombres son honrados, para dominar al resto de los árboles? Fue una respuesta negativa. Este árbol es muy común, no solo aquí en el Monte de los Olivos, sino en toda Tierra Santa, y se ve por todos lados. Es un árbol de hoja perenne, de múltiples ramas, con un tronco anudado y hojas de color verde de un lado y plateadas del otro. Verlos de lejos es un espectáculo, por lo menos para mí. Los olivos maduros y cultivados producen pequeñas flores de color amarillo o blanco, y cuando las flores comienzan a caer, las aceitunas, el fruto del árbol, comienza a formarse. Al principio la fruta es verde, pero se torna de un color profundo, negro azulado o verde oscuro incluso cuando las aceitunas están completamente maduras y se cosechan. ¿Y saben cuándo? En esta misma época, dentro de 2 semanas, comienza la cosecha de las aceitunas, cuando comienza el otoño.
Por eso elegí venir a filmar este árbol justamente en esta época. Cuando leemos la Biblia, aprendemos, por ejemplo, por Nehemías o Nehemías, uno de los judíos que vivió en el exilio de Babilonia, que este árbol no solo crecía aquí, sino también en el antiguo cercano oriente. Allí los olivos eran una fuente esencial de alimento y así nos dicen, conquistaron ciudades fortificadas y tierras fértiles y se quedaron con casas llenas de todo tipo de cosas buenas, cisternas ya excavadas, viñas, olívares y muchos árboles frutales. Así que comieron, se saciaron y engordaron, nos dijo. Disfrutaron de tu gran bondad. Aprendemos de Éxodo, de la Torá, que de su aceite se iluminaba cuando Dios le ordenó a Moisés: ordénale a los hijos de Israel que te traigan aceite de olivas machacadas, puro para el alumbrado, para encender la menorá, el candelabro, siempre. Increíble. Aprendemos, como les dije al principio, que su fruto era medicinal, de Yeshayahu o Isaías, cuando dijo: ¿dónde más se les puede golpear?, refiriéndose al pueblo. Tienen toda la cabeza lastimada y todo el corazón enfermo, desde la planta del pie hasta la cabeza. Tienen heridas, moretones y llagas abiertas que no han sido curadas ni vendadas ni tratadas con aceite, nos dijo. Es decir, el aceite sanaba, refiriéndose otra vez al aceite extraído de este árbol. Y si hablamos de aceite de oliva en Israel, hay que tomar en cuenta que por medio de él se ungía al Mesías, es decir, a los reyes y líderes del pueblo. Incluso al último rey de Inglaterra, les recuerdo, se lo ungió con aceite de oliva, traída de uno de estos árboles, de aquí, del Monte de los Olivos. Shmuel, o el profeta Samuel, tomó cierto día un frasco de aceite y se lo derramó a Shaul o Saúl en la cabeza. Lo besó y le dijo: Dios te ha ungido para que seas el líder de su pueblo. Así fue ungido el primer rey de Israel. Y los siguientes. Al tercero, Shlomo, Salomón, lo ungirían muy cerca de aquí en la ciudad de David. Ya les hice un video del mismo. Cuando el rey Salomón construyó el primer templo, se comenzó a usar el mismo aceite de oliva para los sacrificios, algo que ya habían comenzado a hacer desde épocas de Éxodo. Pero ahora se pasó a hacer en la casa de Dios. Si presentas una ofrenda de grano que ha sido hecha al horno, debe ser de harina fina, debe ser roscas de pan sin levadura, hechas con aceite, o galletas delgadas sin levadura, untadas con aceite. Con este aceite, sí, nos citan el Levítico. O el mismo Jacob usó de este aceite el día que se levantó de aquel sueño sobre la roca en Betel. Madrugó Jacob por la mañana y tomó la piedra que había dispuesto debajo de su cabeza. La erigió como una estela y vertió aceite sobre su cúspide. Y por último, amigos, les cuento que de este árbol se usaba también sus ramas para producir madera para muebles. Y esto lo voy a leer en hebreo porque las traducciones que vi no eran precisamente correctas. Vayash badvir shnei keruvim etzei shemen, eser amot komato. Amigos, les cuento de que este árbol es una planta de crecimiento extremadamente lento y que no es fácil lograr obtener esas cosas que estoy diciendo. El olivo requiere años de trabajo paciente para alcanzar la plena fructificación. Es verdad que es muy adecuado para crecer en el clima mediterráneo que tenemos aquí, pero tampoco crece solo, Todos estos árboles que ustedes ven aquí no es obra solo de la naturaleza. Hay alguien que los está trabajando para luego sacar de ellos su fruto. Este árbol es y era tan rentable que, por ejemplo, en épocas bíblicas, desempeñó un papel súper importante en la economía de la región por todos los productos que se hacían del mismo. Por si hay alguien que no lo sabe, el aceite se produce de la parte externa y carnosa de la fruta, de la aceituna, y todavía hoy el aceite de oliva se considera bueno para la salud, recomendable. Si hablamos de la rama de olivo, sabemos que es y ha sido siempre símbolo de la paz y reconciliación desde el relato del diluvio de Noé, como les dije, cuando la paloma trajo a Noé una hoja de olivo arrancada en su pico. La rama de olivo representaba la nueva vida que brotaba sobre la tierra. El olivo estaba vivo y creciendo. La promesa del ramo de olivo de la paloma fue un nuevo comienzo para la humanidad. Paz y reconciliación con Dios, renovación y avivamiento. El olivo en flor es un símbolo de belleza y abundancia en la Biblia, amigos. La fecundidad y la capacidad de prosperar del árbol sugieren el modelo de una persona justa según los Salmos.
cuyos hijos se describen como olivos jóvenes y vigorosos. Cuando hablamos de la Biblia cristiana, el aceite de olivo es un símbolo de la unción del Espíritu Santo, ya que se usó como portador de una mezcla de especias que componían el aceite de la santa unción. Si vemos el escudo del Estado de Israel, como les dije al principio, allí se ve reflejada la visión del profeta Zacarías o Zacarías de dos ramas de olivos parados a los costados de un candelabro de oro macizo. Mientras seguimos recorriendo esta alfombra de árboles de oliva, esta maravilla tanto de la naturaleza de Dios como de los hombres, les cuento de que los olivos suministran el aceite que alimenta las lámparas. Cuando digo lámparas me refiero a la luz que se usaba en tiempos bíblicos. Y como en otras analogías de las escrituras sagradas, Dios está muchas veces representado por esa luz, por el aceite de olivo. El proceso mediante el cual se baten y trituran las aceitunas para producir aceite de oliva también tiene un significado espiritual. Cierta vez me contaba Alfredo Levín que Jesús fue golpeado y aplastado en la cruz para que su Espíritu Santo fuera derramado sobre la iglesia después de su ascensión al cielo. Algo así como que según la fe cristiana, Jesús es el olivo de Dios y el Espíritu Santo su aceite de oliva. Alfredo me había dicho, sentados en Getsemaní, aquel huerto de árboles de olivo, que no fue coincidencia que la oración agonizante de Jesús, justo antes de su arresto, se produjera en aquel jardín de Getsemaní, un lugar de muchos olivos y cuyo nombre significa prensa de aceitunas. Para terminar, ya un poco emocionado, les cuento de que Dios usó la imagen de un olivo en Irmiau o Jeremías para recordar a su pueblo la relación de pacto que tiene con ellos. ¿Se acuerdan que les hablé de inmortalidad? El pueblo de Dios, la nación de Israel, se representa como un olivo y Dios como el agricultor. Los plantó como un hermoso olivo, pero advirtió que los talaría si dejarían de obedecer sus leyes y adorarían a dioses falsos. El olivo cultivado se poda y cuida para que dé mucho fruto. Las ramas que sobran se recortan y desechan, pero la raíz siempre permanecerá intacta. ¿Entienden la analogía ahora, amigos, entre todo lo que les estoy contando? Para resumir, para el cristianismo se trata de un árbol emblemático, ya que Jesús solía reunirse y orar con sus discípulos en Getsemaní. Para los judíos es su aceite quien juega un papel relevante como símbolo de bendición divina. Los antiguos hebreos, les recuerdo, utilizaban el aceite de ceremonias religiosas, sacrificios e incluso para ungir a los sacerdotes. Y en cuanto a los primos musulmanes, para ellos el olivo y su aceite se relacionan alegóricamente con la luz de Dios que guía a los seres humanos. Listo, amigos. Espero que les haya gustado el material. De ser así, no se olviden de regalarle un me gusta. Shana Tová para todos los judíos que vieron este video y buena semana para el resto de amigos. Shalom, amigos.